La casa del eco silencioso, con un ligero temblor ocasional. Recuerdo el día exacto en que decidí ir a la casa Blackwood. Era un error, lo sé ahora. Pero en aquel entonces solo era una construcción abandonada en las afueras de un pueblo que parecía haberse olvidado de sí mismo. Se rumoreaba que estaba maldita, claro, como todas las casas viejas. Pero los rumores, ¿qué son sino cuentos de viejas para asustar a los niños? Yo era joven, impulsivo, y lo único que buscaba era una buena historia para mi canal. Nunca pensé que la historia me buscaría a mí. La casa Blackwood era una mole gótica, oscura y desdentada, sus ventanas como ojos vacíos que observaban el bosque denso que la rodeaba. La fachada estaba cubierta de hiedra marchita, y el óxido había pintado de rojo sangre las rejas de hierro forjado que protegían lo que una vez fue un jardín. El aire alrededor de ella era denso, pesado, como si el tiempo se hubiera estancado allí hacía décadas. La puerta principal, de madera maciza y carcomida, estaba abierta a una rendija, invitándome, o quizás esperándome. Entré. El aire en el interior era gélido, a pesar de que era verano. El polvo flotaba en la tenue luz que se colaba por las ventanas rotas, danzando como espíritus diminutos. El silencio era casi ensordecedor, un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia tangible, opresiva. Cada paso que daba resonaba en el vacío, y el eco parecía tardar demasiado en desvanecerse, como si se aferrara a las paredes. La planta baja era un laberinto de habitaciones vacías. El salón, con una chimenea monumental, olía a madera podrida y moho. La cocina, con utensilios oxidados aún colgados, parecía un museo de una vida que fue arrancada de golpe. En una de las habitaciones laterales encontré un piano de cola cubierto con una sábana. Levanté la sábana. Las teclas estaban amarillentas, algunas rotas. Al rozarlas, produjeron una nota disonante, una especie de gemido metálico que me heló la sangre. Juraría que escuché una respiración detrás de mí, pero al girarme, solo había sombra. Subí la escalera principal, crujiendo con cada paso, y cada escalón parecía quejar. La barandilla se sentía resbaladiza y fría. Arriba, los pasillos eran aún más oscuros. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, todas, excepto una al final del pasillo. Una rendija de oscuridad invitaba a entrar. Al empujar la puerta, un frío aún más intenso me golpeó. Era el dormitorio principal. La cama, sin colchón, tenía el somier oxidado. En una esquina, un viejo tocador de madera. Sobre él, un espejo. No era un espejo cualquiera. Era antiguo, con el marco tallado en formas retorcidas que parecían moverse con la luz. Me acerqué, mi propio reflejo distorsionado por la pátina del tiempo. Y entonces lo vi. Detrás de mi reflejo, justo en el borde de mi visión, había algo. Una figura. Borrosa, apenas un contorno. No era una sombra. Era una forma. No se movía. Solo estaba ahí. Me quedé helado, con el corazón martilleando contra mis costillas. Cerré los ojos, conté hasta 3, y los abrí de nuevo. Se había ido. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, la sugestión. Pero el nudo en mi estómago era real. Decidí que ya había tenido suficiente. Di media vuelta para marcharme, pero algo me detuvo. Un sonido. Un susurro. Era apenas perceptible, como si el viento jugara con las hojas secas, pero venía de la habitación. No te vayas. La voz. No era humana. Era gutural, rasposa, como si se esforzara por formarse. Me giré lentamente. El espejo. En él mi reflejo sonreía. Una sonrisa amplia, dentuda, que no era la mía. Y en la oscuridad detrás de mi reflejo, la figura estaba allí de nuevo. Más clara esta vez. Alta, esbelta, con ojos que ardían como brasas rojas en la penumbra. Sus manos, largas y huesudas, se extendían hacia mí, tratando de alcanzarme a través del cristal. Intenté gritar, pero el aire se me atascó en la garganta. La criatura en el espejo empezó a arañar el cristal, un sonido chirriante que me perforaba los tímpanos. La sonrisa de mi reflejo se ensanchó aún más, revelando dientes afilados.
La temperatura en la habitación cayó bruscamente, y mi aliento se empañó en el aire helado. Pude sentir una presencia detrás de mí, un frío helado en mi nuca, como si algo me estuviera respirando. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Salí corriendo. Bajé las escaleras a trompicones, tropezando con cada peldaño, el eco de mis pasos y de los arañazos en el espejo persiguiéndome. La casa entera parecía vibrar con una energía malévola. Las puertas se abrían y cerraban de golpe en los pasillos superiores. Los lamentos llenaban el aire. No eran lamentos humanos. Eran el sonido de la desesperación, de la locura. Cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada de golpe. Me abalancé sobre ella, tirando del picaporte con todas mis fuerzas, pero no cedía. Los ruidos detrás de mí se intensificaron. Pude escuchar el arrastrar de algo pesado por el suelo de madera. Un sonido húmedo, como si algo viscoso se moviera. Me giré, la respiración entrecortada. En el umbral de la escalera, la figura. Ya no era un contorno, era real. Estaba allí, una mujer, con el cabello largo y enmarañado, y una piel pálida, casi translúcida. Sus ojos, los mismos ojos rojos que había visto en el espejo, me miraban con una maldad indescriptible. Su boca se abrió, una cavidad oscura y dentada, y de ella salió un grito. Un grito que no era de este mundo, que no se podía describir con palabras. Un sonido que penetró en lo más profundo de mi ser y retorció mi alma. Caí al suelo, las manos sobre los oídos, intentando bloquear el horror. Sentí sus dedos fríos y largos rozar mi brazo. La peste a muerte y desesperación me invadió. En ese instante, supe que no saldría de allí. Nunca. Y entonces, el grito cesó. Todo volvió a ser un silencio sepulcral, el mismo silencio pesado y opresivo que me había recibido. Levanté la mirada, tembloroso. La puerta estaba abierta, completamente abierta, como si nunca se hubiera cerrado, y la figura se había ido. Salí tambaleándome de la casa Blackwood, sin mirar atrás. Corrí por el bosque, sin rumbo fijo, hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron. Caí al suelo, jadeando, bajo la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Han pasado años desde aquel día. Ya no hago videos de exploraciones urbanas. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos rojos, esa sonrisa, y cada noche, justo antes de conciliar el sueño, escucho el susurro. No te vayas. La casa Blackwood sigue ahí, vacía, silenciosa. Pero sé que no está sola. Y sé que algún día me encontrará de nuevo. Porque una vez que entras, nunca sales realmente. Nunca. No te vayas sin dejar huella. Si esta historia te ha helado la sangre como a mí me heló el alma la casa Blackwood, entonces te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal para no perderte más historias que te quitarán el sueño. Dale a me gusta si sientes que la atención te acompañó hasta el final de este relato. Y lo más importante, déjame un comentario aquí abajo. ¿Qué fue lo que más te asustó? ¿Te atreverías a entrar en una casa así? Tu apoyo es lo que me impulsa a seguir explorando los rincones más oscuros de lo desconocido. Hasta la próxima historia, y que tengas dulces pesadillas.